Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Ahora sí vamos a lo que nos nutre, que es la palabra del Señor. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, oiga, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué gloria, hermano? Porque está hablando de que hay una salvación destinada por el que Cristo tenía que sufrir, y luego de ese sufrimiento vendría una gloria. Y continúa versículo 12: a esto les reveló que no para sí mismos, o sea, no para los profetas, sino para nosotros, hermanos, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar en esta hora. Eterno Dios, te damos gracias por el bien que nos das de poder participar en esta mañana de tu casa. Gracias por la comunión que tenemos entre hermanos para poder escuchar tu palabra. Guíanos a través del estudio, Señor, de ella. Fortalécenos, bendícenos, y que podamos aprender más del mensaje tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién le falta su boletín? Levanten la mano, hermanos. ¿A alguien le falta su boletín? Aquí, por favor. Aquí adelante, por favor. A ver. Su boletín, levante la mano. Si necesita lapicero también. Amén. José Luis, un favorcito, lapiceros por ahí, por favor. Amén. Muy bien, hermanos. A ver, lapicero. Acá adelante, por favor, siervo. Falta el lapicero. Amén. Bien, hermanos. Bien, amados hermanos. Hermanos, ¿por qué les fascina tanto la salvación a los ángeles? Una buena pregunta, ¿verdad? Amén. ¿Por qué les fascina tanto la salvación a los ángeles? Ellos están cerca del trono de Dios y ellos contemplan al Rey en toda su majestad. Hermanos, sobre esta verdad escribe el salmista en el Salmo 99, versículo 1, cuando dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre querubines, se conmoverá la tierra. El profeta Isaías escribe en Isaías 37, 16: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos y de toda la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. En Isaías 6, versículo 3, la Biblia dice que los ángeles son testigos directos de la santidad de Dios. Por ello repiten constantemente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, los ángeles han contemplado la justicia de Dios acerca de la ley al hombre, por lo cual dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Hermanos, los ángeles son testigos directos de los atributos de Dios, porque contemplan constantemente en el trono de su divinidad los atributos de Dios. Pero cuenta la historia bíblica que los ángeles que no fueron elegidos, ¿qué pasó? Se rebelaron contra Dios.
para realizar una infame revuelta contra la santidad de Dios. Por eso dice Judas, el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del juicio del gran día. Hermanos, qué horrenda expectación de juicio han visto los ángeles escogidos al contemplar toda la ira de Dios sobre los ángeles rebeldes. Ellos saben el significado de las palabras justicia, ¿o no la saben? Amén. Claro. Cuando Dios castiga a los ángeles rebeldes, ellos entienden, los ángeles elegidos entendieron el significado de la palabra justicia, entendieron el significado de la palabra ira, entendieron el significado de la palabra santidad, entendieron el significado de la palabra poder, entendieron el significado de la palabra verdad, por lo cual contemplan en la gloria cerca al trono de Dios todos estos atributos. Pero hasta ese momento, en el diccionario de la Real Academia Angelical, faltaba el significado de una palabra. Y esa palabra se resume en nuestra salvación, y es la palabra gracia. ¿Me entienden o no? Amén. No habían entendido qué significa gracia. ¿Por qué? Porque gracia significa darle un regalo al que te ha ofendido. Oiga, y Dios no le dio un regalo a los ángeles rebeldes. Dios los expulsó de su gloria. Entonces, hasta ese momento, en la Real Academia Angelical faltaba una palabra, y era la palabra gracia, que luego es añadida y es la palabra que resume nuestra salvación. Hermanos, los ángeles no sabían qué significaba la gracia, porque los ángeles rebeldes, el Señor los sacó con justicia, ¿o no los sacó con justicia? Amén. Y los ángeles escogidos ahora están en el trono de Dios sin necesidad de ser lavados, porque son perfectos y limpios. Pero hermanos, ahora en la historia de Dios, cuando el Padre va a crear al hombre, y el hombre cae en pecado y se degenera la raza humana, los ángeles fueron testigos de cómo, ante la pregunta celestial, recuerda que Dios preguntó en Isaías 6, ¿quién irá por nosotros? Y responde Isaías, entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. Pero hermanos, eso lo dijo Isaías, pero nos habla también de una manera espiritual de la respuesta de Cristo cuando el Padre pregunta, ¿y a quién enviaré? Oiga, el Hijo se pone de pie y dice, yo iré. Amén. Hermanos, los ángeles no entienden hasta el día de hoy qué hay en el hombre para que Dios mismo venga a sacarlos del foso del pecado. ¿Me entiende o no? Amén. O sea, los ángeles, viendo su gloria, pecan y Dios los echa. Pero el hombre es creado y cae en pecado, se degenera, se vuelve un hombre depravado, y Cristo dice, yo voy por ellos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Me entiende o no entiende? Amén. Bueno, ¿qué había en el hombre para que Dios mismo venga? Pero el hombre que es corrupto, el hombre que es depravado, no hay algo bueno para que Dios se digne en venir, sino que hemos sido creados, hermanos, los hombres, oiga bien, hemos sido creados para que Dios demuestre el significado de gracia. Amén. Gloria al Señor. Oiga, qué grande. Alabado sea el Señor. Usted y yo hemos sido creados para que la palabra gracia tenga significado en el vocabulario de Dios. Ante la corte celestial, todos los ángeles en nosotros ven la gracia de Dios. Por lo cual dice Pablo a los romanos, en Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Hermanos, usted y yo hemos sido preparados de antemano para vivir en la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Eso lo dice la Biblia. Amén. Aleluya. ¿O no lo dice la Biblia? Amén. Allí está. Usted y yo hemos sido preparados de antemano para ir a la gloria de Dios. Así que, amados santos de Dios, si los ángeles quieren conocer el significado de la gracia, ahora deben contemplar al hombre, pues en el hombre está la esencia de la misma gracia de Dios. Pero hay tres verdades sobre esta gracia que los santos profetas, cuando escribían el Antiguo Testamento, querían ver. Imagínense, cuando Dios le habló de la gracia
a Isaías, cuando Dios le habló de la gracia a Jeremías, cuando Dios le habló de la gracia a Ezequiel. Y estos hombres escribían, ¿sabe quién estaba por ahí? Los ángeles. Mirando a ver qué iba a suceder según lo que estaba profetizado. Hermanos, 3 cosas que anhelan mirar los ángeles. Número 1, anhelaron mirar la salvación predestinada. Número 1, anhelaron mirar la salvación predestinada. Hermanos, Dios ya tenía un plan desde antes de los siglos. ¿Amén o no amén? Amén. Dios ya tenía un plan. En Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10, la Biblia dice: y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, oiga, inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios desde los siglos, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, son inescrutables las riquezas. ¿Cuán insondables? ¿Qué significa insondable? Que escapa fuera del radar. Tenemos un radar, ¿verdad? Y ese radar está limitado por nuestra mente. Nuestra mente no puede entender las inescrutables, insondables riquezas que Dios le ha entregado al hombre en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos ni siquiera imaginar la profundidad de la gracia de Dios. Dios tenía reservado este misterio de salvación desde antes de la fundación del mundo. Jesús alabó a su Padre diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11, 25 y 26. Amados hermanos, tenemos nosotros la exclusividad de este regalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos la exclusividad del regalo de Dios en nosotros. La iglesia no es más que el trofeo de Dios para demostrar en la eternidad que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de gracia. Por lo cual dice la Escritura: Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Palabra de Dios para todos. Efesios 2:7. Esa es la versión. Amados santos de Dios, es por esta razón que los ángeles están interesados en conocer esta virtud de gracia. Y Dios le ha dado les ha dado el privilegio a los hombres de enseñarle a los ángeles de la salvación. O sea, usted tiene un doctorado. Sí, no bachiller, no maestría. Usted y yo tenemos un doctorado para enseñarle a los ángeles qué significa gracia. Alabado sea Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo hemos sido escogidos, lavados, santificados, justificados por la gracia de Dios. Amén. O sea que ellos no. Entonces tenemos un doctorado para poder enseñarles a los ángeles. Muy bien, mis chiquitines, siéntense ahora y van a escuchar qué significa la gracia. Estamos para enseñarles a ellos la gracia de Dios, hermano. Dice: por medio de la iglesia a los principados y potestades, la enseñanza de la salvación. Por eso cuando se predica, hermanos, hay ángeles. Aleluya. Ahora hay ángeles, solamente que no lo vemos. Amén. Cuando se predica, los ángeles bajan. ¿Para qué? Para escuchar de la boca de los predicadores la gracia de Dios. Porque quieren aprender la gracia de Dios. Alabado Señor. Hoy es un misterio tan grande que Dios nos ha dado. Por eso dice la Biblia en Efesios 3:10. De esta manera, por medio de la iglesia, todos los poderes y las autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan variadas formas. Versión Dios habla hoy. Hermanos, somos maestros de esta gracia redentora de Dios para los seres angélicos en la gloria. La salvación no fue un plan improvisado. La salvación fue un plan destinado, predestinado desde antes de los siglos. Dios ya tenía un cordero para venir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice: y adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
este versículo no enseña que Jesús haya muerto desde antes de la fundación del mundo. Significa que en la mente de Dios, significa que en los planes de Dios, Dios ya tenía el cordero para el sacrificio. ¿Usted recuerda la historia de Abraham con Isaac? Cuando fueron y cuando Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, Dios proveerá el cordero. Hermanos, Dios proveyó al hombre un cordero. Y se llama Jesucristo el Señor. Así que este versículo enseña que en la eternidad de Dios, las cosas pasadas y las cosas futuras pueden suceder en el presente. ¿Entiéndelo? Como Dios es eterno, las cosas que pasaron antes y las cosas que van a pasar es como si estuvieran sucediendo en el presente de Dios. Por eso Dios, mirando ese plan, ya tenía el cordero que fue inmolado desde antes de los siglos para nuestra gloria. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30, la Biblia dice, porque a los que antes, me encanta ese texto, hermano, a los que antes conoció, antes de que usted exista, hermano, antes de que sus papás le pongan el nombre a usted, Dios ya lo conocía. Alabado sea Cristo. Y Dios ya sabía cómo se iba a llamar. Alabado Dios. ¿Es así o no es así? Amén. A los que antes conoció, también los predestinó. Oiga, ¿la predestinación es bíblica o no? Amén. Ahí está en la Biblia, yo no puedo hacer nada contra eso. Alabado sea También Cristo. los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también Glorificó. pregunta, ¿cuántos están glorificados acá? Amén. Aleluya. Yo no lo veo todavía glorificados. Ah, no, que soy guapo, dice. No. Vamos a la realidad. No estamos todavía glorificados. Falta. Porque nuestro cuerpo se va a glorificar cuando subamos a la presencia del Señor y nuestro cuerpo sea transformado. Aleluya. Pero ¿por qué entonces Pablo dice a los que llamó, justificó y a esos también glorificó? Porque para la mente de Dios ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Alabado su nombre. O sea, ya, por eso Pablo dice, a los que están en los lugares celestiales con Cristo. Yo no sé, mire, yo vivo acá en Breña. No, usted ya está de manera espiritual en el cielo con Cristo. Predestinado. Porque en el plan de Dios usted fue predestinado para la salvación. Amén. Aleluya. Alabado sea. Por eso los ángeles anhelan mirar esa gloria, hermanos. Hermanos, Dios ya tenía inclusive el nombre de los que habían de ser salvos. ¿O no? Amén. Sí, eso la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 al 7, mire la Biblia lo dice allí. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, Alabado sea Dios. se asombrarán viendo la bestia que era, que no existirá. Según Apocalipsis, usted y yo ya tenemos nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. Oiga, entonces, yo no tuve la opción de poder abrir mi corazón para el Señor, ¿sí? ¿Y cómo esa voluntad se mezcla con la predestinación? No lo sé, créalo, la Biblia lo dice. Aleluya. No se haga complicación, hermano, crea lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y todo aquel que en él, ¿Qué? Sí. y la Biblia dice, a los que antes Conoció. los predestinó. Entonces, crea, ¿no? Yo sé que en su mente y en mi mente, hermanos, estos 20 días he estado, hermanos, estudiando, leyendo un poco, repasando de esto, y he querido, hermano, ver de qué manera encaja, y en mi mente no encaja, hermano. Pero gloria a Dios, porque por algo la Biblia le llama las insondables riquezas. Aleluya. ¿Entienden o no? Por eso la Biblia le llama las inescrutables riquezas de su gracia, porque si usted y yo pudiéramos entenderlo humanamente, Dios dejaría de ser Dios. Amén. En la esencia de Dios hay cosas tan profundas que nuestra mente no lo puede entender. Pero Dios en su sabiduría ya tenía los nombres de los que antes había conocido. Y aquellos que por la fe aceptaran el regalo de la salvación en Cristo
Hermanos, esta obra de gracia no fue un invento del momento. No fue un peruanismo, porque a los peruanos nos gusta inventar todo de momento, ¿verdad? No, el Señor ya lo tenía predestinado. Fue el designio soberano de Dios desde antes de los siglos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Mateo 10:20. Hermanos, esto nos da la plena seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto me llena de seguridad de la salvación. Porque, ojo, si Dios ya tenía el plan, si Dios ya me conocía, si Dios ya tenía un sacrificio, y si Dios ya tenía mi nombre, ¿cómo me voy a perder, hermano? Amén. Gloria al nombre de Dios. Es ilógico. Aleluya. ¿Amén o no? Amén. Es ilógico. ¿Por qué? Porque vivo para Él. Por eso, hermanos, qué grande gracia. Alabado sea Dios. Entonces, cuando usted y yo nos ponemos a pensar, decimos: ¿y por qué Dios se dignó? No lo sabemos, es gracia. Amén. Hay personas que están peor que nosotros, hermanos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, Aleluya. tuvo gracia. Alabado sea Cristo. No lo entendemos, pero es la gracia de Dios, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Pregunta: ¿ahora entiende por qué los ángeles quieren ver la sabiduría de Dios? Santo. ¿Se da cuenta por qué ahora los ángeles anhelan mirar esas cosas? Gloria a Dios. Es algo tan grande. Dios ya lo tenía planificado y no se lo contó a los ángeles. ¿Usted lo entiende? Dios ya lo tenía antes de crear a los ángeles, porque ellos son criaturas de Dios. Amén. Antes de crear, Dios ya tenía un plan en su mente. Dios ya lo tenía pensado y no se lo contó a ellos. Y cuando los ángeles se rebelan, los botan. Y los ángeles sumisos a la voluntad del Señor, sujetos a la voluntad de Dios, y los otros desechados. Pero cuando crea al hombre, ¿quién estaba ahí? Los ángeles mirando. Y cuando el hombre peca, ¿quién estaba ahí? Los ángeles mirando. Amén. Y cuando Dios lo bota y lo expulsa del huerto, ¿quiénes estaban ahí? Los querubines. Y cuando Dios pregunta: ¿quién irá por nosotros? Él mismo dice: yo voy. ¿Y quiénes estaban ahí? Los ángeles. Aleluya. ¿Me entiendes o no entiendes? Amén. Santo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? Y Dios le decía: no pregunten, ya lo van a ver. Y viene el Hijo, se encarna, nace en un pesebre. ¿Y quiénes estaban allí? Los ángeles. Alabado sea Dios. Los primeros que cantaron los villancicos, ¿quiénes fueron? Los ángeles. Gloria al Señor. Cantaron villancicos, hermanos, en la Navidad, Aleluya. mirando la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esto? Amén. O sea, qué grande ha sido la gracia. Por eso dicen cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, solamente mirar, pero nosotros podemos experimentarlo. Gloria a Dios. Número 2, Alabado. los ángeles y profetas anhelaron mirar los sufrimientos de Cristo. Los ángeles y profetas anhelaron mirar los sufrimientos de Cristo. En Isaías 52, versículo 14, la Biblia dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermano, Jesucristo nuestro Señor fue molido por completo. Su rostro ya no podía ser reconocido. La Escritura dice acerca de Jesús de manera profética y poética: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, Cantares 5:10. O sea que Jesús era tan hermoso, hermanos. Ojo, Jesús era tan hermoso que si usted tuviera 10,000 varones, usted pudiera decir: Él es Jesús. ¿Se imagina? Pero la belleza, la hermosura de nuestro amado Señor fue deformado por lo desfigurado de nuestro pecado. ¿Cuál fue el motivo? La Escritura contesta: no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decimos, Isaías 53:2. Jesús es el ejemplo vivo
de que el pecado desfigura la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué tuvo que llegar desfigurado Jesús? Porque era una manera de representar que el pecado destruye. Mire cómo está la gente por el pecado, hermano. Mire cómo personas de buena posición social cayendo en la droga, y cómo están ahora. El pecado desfigura. El pecado destruye. Hermano, la única manera para que el hombre desee mirar nuevamente la hermosura de Jesús es después de que él haya sido desfigurado por lo infame del pecado. ¿Entiendes? Por eso dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él tuvo que ser desfigurado para que usted y yo hoy deseamos mirar la hermosura de Jesús. Hermanos, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, la traducción Dios habla hoy, recita el verso, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no le tuvimos en cuenta. Jesús, hermano, sufrió en la cruz la pena que usted y que yo teníamos que pagar. Él era inocente. Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el versículo 7. La palabra de Dios nos dice que él no merecía ser tratado como culpable. ¿Sabe por qué Jesús fue tratado como culpable? Para que usted y yo seamos tratados como hijos de Dios. ¿Me entiende? Él tuvo que llegar a la cruz y ser tratado como un delincuente, para que los delincuentes hoy seamos tratados como hijos de Dios. Fue grande la gracia de Dios en nuestras vidas. El cuerpo de Cristo fue totalmente pulverizado para que Dios quedara satisfecho. ¿Satisfecho de qué? ¿Satisfecho de qué? ¿Acaso tenemos un Dios sádico que se alegra del sufrimiento del hombre? ¿Satisfecho de qué? Salmos 11:5. Salmos 11:5, la Biblia dice, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Hermanos, note que el Salmo no dice que Jehová ama a los justos. El Salmo dice que Jehová ama al justo, haciendo referencia a que solamente hay un justo. ¿Quién es? Cristo. Jesucristo el Señor. Pero que este único justo es a quien Jehová probó. Y a todos los demás hombres, Jehová Dios, ¿qué hizo? Los aborrece, los abomina. El verso también menciona que aborrece a los pecadores, de los cuales todos nosotros somos pecadores. Es increíble, hermanos, que Dios haya utilizado un término que también significa odiar. ¿Aborrecer es odiar o no? Amén. Y la Biblia dice, su alma los odia. Su alma los aborrece. O sea, nos hemos desviado de la voluntad de Dios tanto, hermanos, tanto. Estamos tan depravados, somos tan sucios delante de Dios, que Dios ha llegado a aborrecernos. ¿Me entiende? Haga hecho lo que haya hecho, poco o mucho, su alma los aborrece. Su alma nos aborrecía, amados hermanos. Porque Dios aborrece al pecador. Eso lo dice la Biblia, ahí está en el Salmo 11:5. Al punto que su ira está pronto a ir contra él. El salmista dice acerca de los enemigos de Dios, en el Salmo 21:9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. La indignación divina al pecado del hombre es tal que todo el ardor de la ira de Dios, hermano, todo el ardor de la ira de Dios se ha acumulado para derramarse sobre el género humano. Pero allí el justo, el fiel, el santo, el humilde Hijo de Dios se puso en medio
para que su ira no nos cayera. ¿Usted entiende? Usted vivía en el pecado. Y mientras usted pecaba y yo pecaba y pecábamos y hacíamos lo malo, la ira de Dios se iba subiendo, Dios se iba enfureciendo contra usted. Dios se iba enfureciendo y toda su ira llegó al tope. Toda la ira de Dios llegó al colmo, que cuando desató su ira, Cristo se puso en medio para que usted y yo no suframos la ira de Dios. Alabado Dios, gloria a su nombre. Gloria. ¿Me entiende o no entiende? Cristo se puso en medio para que la ira de Dios sea derramada sobre Él y no sea derramado sobre nosotros. Hermanos, ¿qué significa eso? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Dios trató a su Hijo. Dios trató a Jesús como tuvo que tratarlo usted. ¿Entiende? Cristo cargó la cruz, se fue a la cruz, fue crucificado, fue insultado, menospreciado. Y usted y yo teníamos que pasar eso. ¿Entiende? Fue tratado como usted y yo, para que ahora nosotros seamos tratados como Él, en justicia. Amén. Hermanos, qué grande es la gracia de Dios. Qué grande es la sabiduría de Dios. Por eso la Biblia dice en Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado de un madero. En esa cruz debía estar usted y yo por depravado y pecador, pero el inocente Hijo de Dios ahora está allí siendo tratado como un maldito, siendo tratado como un pecador. Por eso en Mateo 27:46 la palabra de Dios dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, ¿hay algún lugar en el universo donde no esté la presencia de Dios? La Escritura dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el infierno, pusiera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Puede inclusive el pecador en el infierno sentirse en algún momento solo completamente? No, porque en el infierno, según la Biblia, aún hay reminiscencias de la presencia de Dios. Algo se siente de la presencia de Dios. O sea, el hombre no ha experimentado hasta el día de hoy nada de la soledad. Porque la Biblia continúa diciendo en Mateo 5:45 que Dios hace que llueva sobre buenos y malos y saca su sol sobre buenos y malos. Así que nadie puede decir que se ha sentido solo, ni siquiera los incrédulos, porque aún en la tierra y aún en el infierno hay algo de la presencia de Dios. Pero hay un lugar, hermano, hay un lugar donde no llega ni siquiera la presencia de Dios, y es el lago de fuego. Amén. Lago de fuego que no ha sido experimentado por los demonios. Lago de fuego que no ha sido experimentado Por nadie. por nadie. Amén. Por nadie. Ese es el único lugar excluido de la presencia de Dios, donde no se siente nada de la presencia de Dios. Nada. Es un absoluto vacío. ¿Se entiende eso? Es horrible. Es el único lugar donde la gente será lanzada y diga, Dios no está. Es el único lugar. Hermanos, es el único lugar donde el hombre va a saber qué significa estar absolutamente abandonado por Dios. Y ¿sabe algo? Esa soledad, ese dolor que todavía no ha sido experimentado por nadie, ya lo sintió Jesús en la cruz. ¿Entiende? Amén. Jesús ya sintió su soledad en el lago de fuego, en la cruz, para que usted no tenga que ir por allí. Alabado sea Cristo. Por eso siente que su Padre lo abandona y le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús estaba sintiendo solo en la cruz,
para que usted se sienta acompañado de él hoy. Para que nada nos separe de la gracia de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Qué grande es la gracia de Dios para nosotros. Gracias, Señor. Cristo lo consumó todo en la cruz. En Juan 19:30 leemos: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermano, ¿cree usted que puede hacer algo para agregar al sacrificio de Cristo? ¿Cree usted que puede hacer algo para añadir a Cristo? Hermano, Cristo ya canceló toda la deuda que teníamos con su Padre. Por eso cuando le dice a Dios en la cruz, consumado es, le está diciendo: ya te cancelé, nada te deben, nada. Hermanos, y Cristo luego muere. Si hubiera oportunidad para que usted y yo hagamos algo y pudiéramos agregar algo al sacrificio de Él, Cristo todavía estaría en la cruz esperando de que nosotros digamos, que Él diga consumado es, y nosotros digamos, bueno, y yo añado buenas obras, ¿no? Cristo ya dijo, consumado es, se cancelé, y se murió, para que usted y yo no tuviéramos que agregar nada. Porque la salvación es por gracia. Los ángeles anhelaron tan solo mirar en la cruz cómo se derramó la ira de Dios para perdonar a los verdaderos culpables. Por eso me encanta este texto, hermano. Cosas que aún los ángeles anhelan mirar. Anhelaron mirar la salvación predestinada. Anhelaron mirar cuando Cristo moría en la cruz. Y ahora anhelan mirar, número 3, las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Jesús. Número 3, las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Jesús. ¿Cuál es esa gloria que vendría tras el sufrimiento de Jesús? 2 de Corintios 5:17. La gloria de la recreación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, solamente el cristianismo puede transformar la vida de un hombre cuando sus pecados son perdonados. Pablo, escribiendo a los romanos, le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El evangelio de Jesús tiene un poder explosivo, tiene un poder transformador, en el que puede recrear a los hombres que tan solo han sido salvos por la fe en Él. Pablo le dice a los Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Y continúa diciéndole a los Efesios, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, solo el evangelio de Jesús tiene el poder de recrear las cosas. Isaías dice, en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe por qué Jesús sufrió en la cruz? Porque mientras estaba en la cruz, estaba mirando el 29 de mayo del año 2016, viendo su rostro aquí, escuchando sus palabras. Y por eso quedó satisfecho. Quedó satisfecho de lo que hizo en la cruz, porque decía: no lo veo ahora, ahora sufro, pero lo veré, porque estarán conmigo. Estarán en mi gloria, junto conmigo. Hermanos, Cristo lo sufrió. Solo el evangelio de Jesús tiene el poder de transformar lo vil y lo menospreciado del mundo en la joya más preciosa para Dios. Somos joyas de Cristo, hermano. Amén. La gloria de la predicación, 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, la gracia soberana de Dios no solo se ha complacido en hacernos nuevas criaturas, sino que nos ha dignificado, convirtiéndonos en embajadores del reino. Oiga, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo, hermano?
¿Quién es usted y quién soy yo? Imagínense, ¿cuál sería el título más grande ahorita entre los embajadores? ¿Embajador de Estados Unidos? Uy, señor embajador, ¿cómo está usted? Señor diplomático. Porque Estados Unidos es una potencia. ¿De qué más? Japón. El embajador de Japón. ¿Cómo está usted, señor embajador? Mis reverencias ante usted, porque usted es una eminencia. Oiga, frente a ustedes y aquí sentados hay embajadores de Cristo. Hay embajadores del reino de Dios. Así que tenemos que dignificar el nombre de Dios. Tenemos que dignificar el título de embajadores del reino de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermanos, la gracia de Dios es manifestada por Ana cuando dijo: Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Primera de Samuel 2:8. Dios lo ha sacado de lo más terrible del pecado y lo ha sentado junto a príncipes. Mire cómo usted está ahora, como un príncipe y una princesa del Señor, porque eso es la gracia de Dios. Hermanos, qué glorioso es el Señor que nos ha exaltado en su muerte, para que ahora seamos embajadores de su reino, que anunciemos en las calles: reconcíliense con Dios. Qué maravilloso es la gracia de Dios. Y lo más glorioso, que los ángeles están esperando. Porque dice, y las glorias, no solamente los sufrimientos, sino las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sabe qué están esperando? La gloria de Jesús en su segunda venida. Amén, aleluya. Ellos están esperando mirar eso. Ellos están a la expectativa, hermano. Ellos quieren venir adelantito para ver en Full HD cómo sucede todo. ¿Me entienden? Todos están preparados ya. Preparados para el sonar de la trompeta. Porque la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a ustedes que son atribulados, dice, darles reposo con nosotros. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. ¿Por qué viene con ángeles? Porque ellos anhelan mirar las cosas. Con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, ¿ve? Y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que le creen. Oiga, hermano, ser admirado. Usted y yo no hemos visto a Jesús viniendo en gloria. ¿O sí? No, yo sí lo he visto. ¿Dónde lo has visto? En la película, pues, los dejados atrás, los quedados, ahí se ve como Cristo viene. No, ahí en la reproducción de fílmica se ve. No, eso no es nada. Viene algo glorioso, inimaginable. Usted no se imagina. Si ya estamos bueno, vamos a estar en el cielo cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿verdad? Amén. Vamos a estar ya en el cielo porque hemos sido arrebatados. Pero cuando termine la tribulación y terminamos de ser juzgados, el Señor Jesús dice: muy bien, muchachos, cámbiense que nos vamos. Nos ponemos nuestra ropa blanca, nos subimos en caballo, nos venimos con nuestras coronas y comenzamos a bajar del cielo con él. Alabado Dios. ¿Y quiénes nos van a acompañar? ¿Quiénes nos van a hacer, hermanos, el pasadizo para que nosotros entremos por ahí? Ángeles. Porque nosotros somos los victoriosos. Aleluya. No es la gloria de ellos. Un ratito, ¿eh? Cuidado, señores ángeles, no es su gloria. No es gloria para ellos, es gloria para nosotros. Porque Jesús la compró para nosotros. Gloria a Cristo. Para que vengamos en gloria con Él en su segunda venida. Hermanos, los ángeles anhelan mirar, pero la Biblia dice que Dios está indignado con el ser humano por su pecado. Nuestro Señor volverá con gran resplandor y poder, y los ángeles están a la expectativa de tan magno evento de la gloria de Dios. Pero así como para los creyentes este será un día de luz, para los incrédulos será un día de lloro y crujir de dientes, pues serán apartados de Dios por toda la eternidad. Los ángeles no solo se asombrarán de lo grande que fue nuestra salvación y de lo cruenta que fue la muerte de cruz, en la cruz de Jesús, o de lo grandioso de la predicación, sino que los ángeles anhelan mirar
cómo el Señor retornará al final de los siglos para consumar la obra que empezó en la cruz del Calvario. Amados hermanos, la universidad de la gracia de Dios está aquí en la tierra. La universidad de la gracia de Dios está en la tierra, y qué grande es la salvación que Dios nos ha dado, que los ángeles anhelan mirar. Sin embargo, es esta salvación que aún los ángeles anhelan mirar, que hay hombres que la menosprecian, hombres que rechazan la gracia de Dios. Hermanos, oremos en esta mañana para que la gracia de Dios siga alcanzando a los que no lo conocen. Oremos. Eterno Dios, gracias por tu poder. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Permítenos, eterno Dios, poder cada día compartir a otros de esta bondad, compartir a otros de esta gracia. Que tu evangelio, que tu palabra siga, Señor, corriendo, para que así como nos has salvado a nosotros, salves también a nuestra familia, salves también a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y tengas piedad y misericordia de ellos. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a pasar